En los casos de corrupción de los partidos políticos aparecen vinculadas empresas de distintos sectores según el caso. En el caso de la Caja B del Partido Popular o en el caso del 3% de Convergencia, las sospechas se centran en las empresas del sector de la construcción. En el caso Púnica de la Comunidad de Madrid o en el caso Gürtel del Partido Popular son más las empresas de eventos o de marketing. Pero ¿y el sector de la banca? Pues el sector de los bancos, en el caso de corrupción en el que ha aparecido más implicado, es en el caso Filesa, que fue uno de los primeros casos de financiación ilegal que saltó a las páginas de los periódicos. Mira, macho, te voy a contar lo que pasó con Filesa. Cuenta. Pues 11.000 millones de veces. Y digo, ¿qué hago? ¿Me voy de caña o financio el PSOE? Y voy y financio el PSOE. Filesa y la red de sociedades que había en su entorno, Time Sport, Malesa, eran una serie de empresas que hacían informes para entidades financieras. Pero en 1991 se señaló que aquellos informes eran en realidad una tapadera. Los bancos pagaban cantidades millonarias a cambio de supuestos informes, cuando en realidad era una forma indirecta de financiar al PSOE sin que lo detectara el Tribunal de Cuentas. El entramado de las sociedades de Filesa estaba gestionado por el señor don Carlos Navarro, que en aquel momento era diputado del PSOE y responsable de finanzas del Grupo Parlamentario Socialista. Y el dueño al 50% de la sociedad era el senador del PSC-PSOE, don Josep María Sala, uno de los hombres fuertes del PSC y por tanto del federal del PSOE. El Banco Central, que en ese momento presidía don Alfonso Escámez, pagó la cantidad de 204 millones de las antiguas pesetas a la sociedad Filesa. Unos 200 millones de pesetas que pasaron de Filesa a las arcas del Partido Socialista Obrero Español para las campañas electorales de 1989. Por otro lado, el Banco Bilbao Vizcaya, que por aquella época tenía dos presidentes, don Pedro Toledo y don Emilio Ibarra, pagó la cifra de 196 millones de pesetas a Filesa por supuestos informes, unos casi 200 millones de pesetas que también fueron a parar a las arcas del PSOE para financiar las campañas de 1989 sin que el Tribunal de Cuentas lo pudiera detectar. Aquellos pagos del Banco Central y el BBV al PSOE no salieron a la luz hasta 1991, cuando lo publicó el diario El Mundo de don Pedro J. Ramírez, que lo sabía porque se lo había archivado un excontable del PSOE que había salido enfadado de ese partido, el señor Van Sauen, que fue el chivato del caso Filesa. La Filesa está denunciada en ustedes. El señor Carles Van Sauen era el contable de Filesa. Tras ser despedido y considerar que no había recibido la indemnización que le correspondía, Sauen se dirigió al Periódico de Cataluña, que dirigía don Antonio Franco, al que ofreció la información a cambio de dinero. Tras no llegar a un acuerdo con el periódico, el señor Van Sauen ofreció la misma información al diario El Mundo, con don Jesús Cacho y con don Casimiro García Abadillo, con los que sí hubo acuerdo y sí difundieron la información. Portada en la que pudimos darnos el gustazo de poner los documentos que demostraban que había habido una serie de grandes empresas que habían pagado cantidades multimillonarias a Filesa y que luego Filesa, con ese dinero, había pagado los gastos electorales del Partido Socialista. Que de las operaciones maravillosas de Filesa aparecían unos dineros que terminaban por pagar gastos del Partido Socialista. Vamos a dejarnos de bobadas de investigación, hombre. Aquí es muy fácil llamarle investigación a que un señor venga por la noche a tu casa y te deposite un fajo de papeles, de listados de ordenador o de folios en un buzón. Yo no sé con detalle si a Jesús Cacho le llegaron los papeles. Yo sé que tanto él como Casimiro Abadillo han trabajado meses. Que la información llegó al Periódico de Cataluña y el periódico, no sé por qué razones, ahí ya no quiero entrar, no lo publicó. De hecho, esa información nos llega porque la abogada de Carlos Alberto Van Sauen, que era la que había llevado la documentación al Periódico de Cataluña, pues al no publicarse, habló con la corresponsal que teníamos entonces en Barcelona y le dijo que tenía mucha información sobre la financiación irregular del PSOE. La corresponsal nos llamó a nosotros al periódico y entonces Jesús Cacho y yo fuimos a Barcelona y tuvimos la información en nuestra mano y la publicamos justo después de las elecciones municipales de aquel año, que si no recuerdo mal era 1991. Gracias a un contable
que actuó con valores cívicos, El Mundo lo publicó. No, con valores cívicos no. Perdón, no, yo creo que... Parece que pedía un dinero, no se lo dieron. Bueno, yo creo que sobre todo... Yo he oído esa historia, no sé si es verdad. Perdona, Ignacio, yo he tenido relación con Carlos Van Schoen. No te digo que no tuviera problemas, de que no se entendiera con ellos, de que hubiera cuentas pendientes, pero te digo que esencialmente actuó motivado por valores cívicos. ¿Por qué habla usted, Carlos? ¿Por qué cuenta las cosas que está contando? ¿Qué le está moviendo? A mí lo que me ha movido es básicamente el deber cívico de denunciar cuestiones con las que no estuve de acuerdo nunca, no estaré nunca de acuerdo en mi vida. Vengo a recordarte que el caso Filesa se le quedó al director del periódico de Cataluña, se llamaba Antonio Franco, en el cajón. Y Pedro J se lo reprochó. Por Pedro J no hubiera salido nunca. Sí, eso pasó. ¿Por qué razones el periódico no lo publicó? Pues no lo sé. Pero la verdad es que esa información la tenía el periódico. Luego el periódico publicó cosas, pero la delantera la tomamos nosotros porque tuvimos toda la información en nuestra mano y sin duda la publicamos. Lo único que hicimos, porque nosotros tuvimos acceso como 2 o 3 días antes de las elecciones, era una documentación muy extensa, había que confirmar muchas cosas y tal, y entonces decidimos, oye, después de las elecciones lo publicamos, y 2 o 3 días después de las elecciones municipales lo publicamos. Estábamos con muchos problemas de intoxicaciones de cosas. De dossiers falsos y tal. Viene un redactor y me dice, tengo un tío que habla de una posible venta de financiación irregular del PSOE. ¿Pedía dinero? Porque es una teoría que... Pedía dinero y vamos. Pero era un tío muy raro. Entonces, cuando yo lo tuve todo encima de eso, me pareció una cosa bastante rara. Y desconfiaba, yo desconfié de él, del gobierno, y me lo desmintieron todo, me engañaron los sociatas, ¿no? Alguien me dijo que este tío había sido un agente doble en Argentina, y mandé a un tío en Argentina. Y cuando tenía yo el tío en Argentina, y que el tío me decía, parece que sí, parece que es un tío, un cabrón, me llaman y me dicen, mañana El Mundo publica esto. Y entonces yo lo publico. Y lo publico el mismo día que el Mundo. No lo publiqué antes, podía haberlo publicado antes, es verdad. El PSOE ha contestado hoy al diario El Mundo asegurando que no se financió ilegalmente en el año 86. ¿Filesa acabaría con cualquier gobierno europeo? No. Es decir, eso debería acabar con cualquier gobierno europeo si las implicaciones son las que todos sospechamos que hay. Filesa es una copia casi exacta de lo sucedido en Francia con la sociedad Urbas hace unos años. Aquello fue el inicio de una larguísima instrucción judicial de 7 años, hasta que llegó el juicio al Tribunal Supremo por el caso Filesa. Durante ese tiempo, los principales acusados reaccionaron de forma diferente. El señor Sala siempre negó la mayor, dijo que él efectivamente había adquirido la sociedad únicamente porque le interesaban los inmuebles, pero que nunca había participado en gestión alguna de cómo funcionaban las empresas de Filesa. Quisiera aclarar mi vinculación con las empresas Time Export, Filesa y Malesa. Se reduce a la compra de la mitad de las acciones de dicha sociedad por 200 pesetas el 3 de julio de 1987 y a la venta de dichas acciones el 18 de noviembre de 1988 por la misma cantidad. El motivo de mi interés en Time Export era estrictamente el de utilizar un local de excelente ubicación y buen estado de conservación que dicha empresa tenía alquilado, para dedicarlo eventualmente a ser sede de alguna asociación, fundación o archivo vinculado al PSC. Comprobada la imposibilidad de darle ese uso, vendí mi participación en Time Export al desaparecer el único motivo que me movió a comprarla. No conocí ni antes, ni durante, ni después de esta compra ninguna actividad de esta empresa. En cambio, el diputado don Carlos Navarro optó por no decir nada cuando era llamado a declarar a comisiones parlamentarias. Se siente víctima de un juicio político sin ninguna garantía hacia su persona. Señor Lo Burgo, miren, yo no he venido aquí a responder ni a juicios morales ni a valoraciones de ningún tipo. ¿Cuál era su profesión antes de dedicarse a la actividad política? Yo no voy a responder a estas preguntas. ¿Querrá informarnos cuándo ingresó en el Partido Socialista? ¿En qué cargos ha desempeñado en la dirección del Partido Socialista? Señor Lo Burgo, no voy a responderle a sus preguntas. Me acojo a mis derechos.
Por cierto, como anécdota, el senador Sala, don José María Sala Griso, es el tío de la presentadora de televisión, doña Susana Griso. Una anécdota que don Federico Jiménez Los Santos, con la malicia que le caracteriza, ha soltado cada tanto siempre que se quiere meter con la presentadora de Antena 3. Vamos a ver, Susana, a ver si te enteras. Yo entiendo que ser sobrina, lo he recordado alguna vez, de José María Sala, el de que fue a la cárcel por lo de Filesa, es un peso pesado. Yo siento, cada uno tiene su familia. ¿Qué le vamos a hacer? Tú eres la sobrina de Sala, que fue a la cárcel por Filesa y a la salida lo hicieron jefe de formación del PSC para que formara los cuadros en las 2 asignaturas básicas. Me lo llevo y para la saca. La sentencia del Tribunal Supremo condenó, entre otros, a don José María Sala a 3 años de cárcel y a don Carlos Navarro a 11 años de cárcel. Claro, democráticamente le he dicho al compañero de Sala que tiene que comerse el de marrón. Y claro, él no de quiere. Don José María Sala, muy buenos días. Buenos días. ¿Le cogió usted de sorpresa esta decisión del Tribunal Constitucional o la esperaba realmente? Bien, yo esperaba que se iba a producir. Lo que me cogió de sorpresa es justo en el momento en que se produjo, que pensaba que iba a ser en todo caso unas horas más tarde. ¿Por qué no dimitió entonces como secretario general cuando se enteró del caso Filesa por los periódicos? Bueno, porque la responsabilidad del secretario general no era la responsabilidad de llevar la administración del partido. A nadie se lo hubiera pedido. Ha habido otros casos, en España y en Europa, a nadie se le hubiera pedido eso. Curiosa la actitud del Partido Popular, porque el Partido Popular, al igual que el señor Ruiz Mateos, en el juicio del caso Filesa, se personaron como acusadores, pidiendo penas de prisión contra los dirigentes del PSOE imputados por el caso Filesa, lo cual contrasta un poco con el hecho de que ahora sabemos, y en breve puede que lo confirme una sentencia judicial, que el PP ya tenía por aquella época una caja B, con lo cual también estaba incumpliendo la ley de financiación de los partidos políticos. Y por mucho que usted diga que su partido no ha sido condenado por una sentencia por financiación ilegal, pues mire usted, repásese la sentencia de Filesa, Malesa y Time Sport y verá usted cómo están condenados por financiación ilegal. Ahora bien, quizá eso explique por qué tan solo 2 años después, en el año 2000, el Partido Popular indultó a todos los condenados por el caso Filesa, el gobierno de don José María Aznar. Pero, ¿y los banqueros? Pues fueron llamados a declarar. Don Alfonso Escámez declaró que él no recordaba nada de quién había hecho ese pago de 200 millones de pesetas a Filesa, y don Emilio Ibarra, el del BBV, dijo que eso lo había hecho don Pedro de Toledo, que como ya estaba muerto, pues no podía dar explicaciones al respecto. Ninguno de los dos fue procesado, y no había fórmula para hacerlo, dado que no era un delito de cohecho. No había ninguna prueba de que el PSOE, a cambio de recibir ese dinero, hubiera beneficiado en algo al señor Ibarra o al BBV, al señor Escámez o al Banco Central. Por tanto, lo que se juzgaba era un incumplimiento de la ley de financiación de partidos, y quienes habían cometido ese incumplimiento eran los administradores de Filesa, dirigentes del PSOE, pero no los banqueros. Salvo que se hubiera podido demostrar, insisto, un cohecho. Aquí también podríamos incluir el tema de las condonaciones de deuda. Cuando en la última comisión de investigación por la corrupción del Partido Popular, el diputado de Esquerra, señor Tardá, le sacó al señor Arenas el tema de los favores que pueden haber recibido de constructoras, el señor Arenas, con toda la mala agua del mundo, puso sobre la mesa el tema de las condonaciones de deuda. Una cosa importante, se han prohibido las condonaciones, Se han prohibido las condonaciones. Y es que hay algunos que quieren dar lecciones, pero resulta que su partido ha tenido más de 40 millones de condonación de entidades financieras, Y una condonación de una entidad financiera, acabo, señor presidente, significa una donación de una entidad financiera. Sabía por qué lo estaba diciendo, estaba pensando en la Caixa, que probablemente Esquerra Republicana es uno de los partidos políticos a los que más les ha condonado deuda. Pero como en el caso anterior, no parece fácil poder demostrar que una condonación de deuda esté directamente vinculada a algún trato de favor que pudiera hacer ver un delito de cohecho en algún banquero que haya condonado deuda. Es lo que a los banqueros, todos en el borde, en el pretil del puente de Praga y al río.